La verdad fue un papelón enorme y finalmente terminaron publicando ese comunicado y aclarando al final, Gary Gensler particularmente, y diciendo que Bitcoin, a pesar de que hemos aprobado estos ETFs spot de Bitcoin, consideramos a Bitcoin, no recomendamos a Bitcoin. Algunos consideran en algún punto que una CBDC puede llegar a ser una cripto. En mi caso particular yo hago una diferenciación, diferenciando tanto los bancos comerciales como los gobiernos se han quedado un poco atrás con respecto al avance de cripto y a la descentralización, y de alguna manera, bueno, ellos buscan, como pierden cuota de mercado, si toda la gente se pasara a cripto, que yo no creo que sea algo que vaya a pasar, sino que los mismos gobiernos van a tratar de competir para mantenerse en el mercado, lo que van a intentar es desarrollar estas. ¿Cómo está toda Cultura C3? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial porque ya arrancamos el ciclo de workshop que vamos a hacer y vamos a hablar de CBDC y ETF. La verdad que salió muy bien el workshop, así que nos quedamos con el invitado Hernán para conocerlo un poco más a él y sobre todo conocer alguna cosita que nos quedó pendiente. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Un bien? gustazo. Bueno, un gustazo no. La verdad que desde que lo conocimos, admiración total con todo lo que sabés, con qué bien que transmitir la información y la verdad que eso lo reflejaste en todo porque la gente quedó recontenta. Bueno, la verdad, muy agradecido con C3 por la oportunidad que me dieron, también con viajar y estudiar, que nos prestaron acá el espacio. La verdad, fueron muy lindas las dos jornadas. La verdad que tuvo muy buena asistencia. Y de alguna manera, bueno, lo que buscamos es tratar de transmitir estos conceptos del ecosistema cripto por el lado gubernamental, para el caso de las CBDCs, y por el lado, bueno, ahora también con adopción institucional del tema ETFs, que bueno, recientemente tuvimos la aprobación de los primeros y que fue un boom, todo eso en el mundo cripto, así que la verdad que muy contento de poder contar sobre estos temas que son bien de actualidad, ¿no? Buenísimo. ¿Y por qué los elegiste? ¿Porque te gustan a vos? ¿Porque están en la actualidad? ¿Por algo especial? La verdad que siempre me atrajo la parte institucional, la parte gubernamental, temas regulatorios, porque vengo originalmente, antes de ingresar al ecosistema cripto, de un palo más tradicional, de la inversión tradicional en activos financieros en la bolsa, básicamente, como ETFs, acciones, bonos, fondos comunes de inversión, CDRs, tanto a nivel local como a nivel, de alguna manera, también en bolsas de otros países. Y siempre me gustó poder investigar un poco más sobre la adopción institucional de esos instrumentos, y cuando me pasé al ecosistema cripto, de alguna manera abandoné un poco esa parte más tradicional del mercado financiero, pero siempre me gustó verle la conexión que tiene con el ecosistema cripto el mundo institucional, ¿no? Así que de alguna manera siempre me llamó la atención toda esa cuestión de cómo interfiere el gobierno, cómo interfieren las empresas en este mundo que en principio debería ser descentralizado, pero que de alguna manera también tienen influencia, claramente. Bien, y ahí hay una de las preguntas que la gente se hace. ¿Qué diferencia tiene una CBC con una cripto normal? Bueno, siempre ahí está el debate. Algunos consideran en algún punto que una CBDC puede llegar a ser una cripto. En mi caso particular yo hago una diferenciación, diferenciando, que de hecho eso lo vimos también en el workshop, en el primer día, marcando o denotando ese contraste entre lo que es una CBDC, Bitcoin y otras criptomonedas, ¿no? Y Bien, también incluso lo que es el dinero fiat claro. tradicional como lo conocemos, ¿no? La CBDC vendría a ser, para quien no conoce sobre el tema, es de alguna manera Central Bank Digital Currency, es en inglés, que traducido al español sería moneda digital de Banco Central, que es una moneda 100% digital, creada por bancos centrales o de alguna manera autoridades monetarias de un país o de algún territorio en particular, y que vienen a ser una continuación del dinero fiat que conocemos, nada más que de una forma 100% digital y creada exclusivamente por lo que es un banco central, ¿no? O este tipo de autoridades monetarias que le quitan un poco de, ¿cómo decirlo?, de poder a los bancos comerciales, ¿no? Claro. En Y algún ahí punto. tiene una ventaja porque capaz que las desventajas capaz que un poco las sabemos, que te pueden controlar más el dinero, que pueden estar ahí, saber todo directamente lo que hiciste, a quién le transferiste, si las guardaste, si no. Hay algunos casos, no sé, yo te cuento lo que vi, ¿no? Vi un TikTok, ponele, que decía que en China te pueden multar y te pueden congelar los activos. Entonces ahí, o por ejemplo, te dicen, toma estas CBDC, pero después no te dejo más usarlas. O sea, se cortan a los 30 días y como que pierden el vigor.
¿Qué ventajas y desventajas vos crees que hay que son reales? Bueno, por el lado de ventajas es principalmente por el lado de lo que le conviene al gobierno o lo que le conviene específicamente a ese tipo de autoridades monetarias, ¿no? Como los bancos centrales en el mundo. Cada país tiene su banco central o cada territorio, como puede ser, u organismo supranacional, como se le suele decir, llámese Unión Europea u otro conglomerado de países, y que de alguna manera la ventaja para esos tipos de países que implementan este tipo de soluciones es principalmente una reducción de costos para las transacciones, facilita el comercio internacional, de alguna manera le reduce mucho las fricciones que hay entre comercio Pero ahí de te hago una países. pregunta, o sea, se tienen que aceptar entre esas porque son todas diferentes, ¿no? Son diferentes, pero hay sistemas basados en blockchain. La CBDC también, bueno, eso es algo también para aclarar que está bueno, que las CBDCs no necesariamente están basadas en blockchain, sino que pueden tener base en esa tecnología o en otros tipos de tecnología de registro contable distribuido, a lo Claro. mejor también, pero que no es específicamente blockchain, aunque muchas empresas desarrolladoras de CBDCs vienen del palo de blockchain, ¿no? O tienen activos tokenizados que, por ejemplo, son criptomonedas que cotizan en el mercado de manera volátil, ¿no? Como Claro. Stellar Lumens, Ripple con su moneda XRP, que bueno, ha tenido de alguna manera algún conflicto que viene arrastrando hace Sí, varios hace un años con la montón, sí, me SEC, acuerdo. que todavía está ahí en veremos, aunque se resolvió una parte, todavía sigue en litigio. Vamos a preguntar un poquito cuando venga el tema Es de muy los ETF interesante. y eso también me interesa saber. Y de alguna manera, bueno, yo creo que esas son las principales ventajas que son para el Todo lado para del ellos. gobierno, no tanto para el lado de los usuarios, porque el usuario ya puede manejar este tipo de... Tiene muchas alternativas de manejar Claro. dinero fiat. En la actualidad, lo que llamamos también en la clase las COM-BDCs, que vendrían a ser las monedas digitales de bancos comerciales, por decirlo de alguna manera, que son básicamente el dinero que utilizamos en el día a día, ¿no? A través de cuentas bancarias, fintech o billeteras digitales, tarjetas de débito, de crédito y demás. Pero la diferenciación con esto es, bueno, todo eso que está apuntado a no solo el control, bueno, esa sería como la desventaja, ¿no? Por parte del usuario, sino más que nada para favorecer este tipo de comercio internacional, escapar de alguna manera, como le ha pasado a Rusia, por ejemplo, saliendo de o quedando baneado del sistema Claro. SWIFT por la guerra con Rusia, de alguna manera a Rusia, la guerra con Ucrania, perdón, a Rusia de alguna manera se le prohíbe el comercio a través del sistema SWIFT a muchos de los bancos dentro del país, entonces una forma es utilizar sistemas alternativos, no Claro. específicamente CBDC, pero sistemas alternativos para escapar de esa prohibición internacional que te excluye básicamente del comercio. Y las CBDC son una forma de escaparse de ese tipo de... Claro, una alternativa. Exactamente. Así que, y después por el lado del usuario, en realidad, o a grandes rasgos son mayormente desventajas, ¿no? Claro. Privacidad, la libertad, esto que vos mencionabas también de... sí, que, bueno, había un caso que no sé si es verídico o no, pero tranquilamente se podría hacer, es algo que parecía ciencia ficción, pero podría pasar tranquilamente con una CDC, que es básicamente cuando un auto que ya tiene de alguna manera el usuario, el propietario de ese auto, una cuenta en este sistema de CBDC o de moneda digital de Banco Central, maneja un auto y se excede de velocidad, automáticamente el mismo gobierno le descuenta la multa de su cuenta. Ah, Es mirá. decir, no le genera una multa para que voluntariamente vaya y la pague, directamente se le descuenta. Entonces, eso es un débito, una especie de débito Sí. automático de las multas y con eso podrían, es un sinfín de la cantidad de cosas que se podrían No, también hacer puede haber para errores. perjudicar a los usuarios, ¿no? Puede haber un error en el sistema de descontarte sin querer y vos te quedás sin plata y no sabes por Tal qué. cual. Esa es la parte más, sí, polémica, por decirlo de Claro. algún modo, de las CDCs por este lado, ¿no? Porque el poder, el poder sobre la moneda, que es tan Sí. importante, se concentra aún más en los bancos centrales de lo que ya se concentra en la Todo lo que actualidad con el cripto sistema fiat. venía a solucionar, ahí al revés te hizo. Exactamente, esto es una forma totalmente diferente para ponerse a tono con las tecnologías que vienen Claro. actualmente, ¿no? Los bancos, tanto los bancos comerciales como los gobiernos, se han quedado un poco atrás con respecto al avance de cripto.
y a la descentralización, y de alguna manera, bueno, ellos buscan, como pierden cuota de mercado, si toda la gente se pasara a cripto, que yo no creo que sea algo que vaya a pasar, sino que los mismos gobiernos van a tratar de competir para mantenerse en el mercado, lo que van a intentar es desarrollar estas nuevas soluciones digitales, 100% digitales, para nuevas generaciones que vienen y que ya nacen con un teléfono en la mano, Y ¿no? ya van a venir acostumbradas, porque eso es todo costumbre, como usamos el dinero, bueno, se usa eso, ya vienen acostumbradas y la empiezan a usar. Es una evolución, o depende cómo lo quieras mirar, o una involución, de acuerdo al punto de vista, ¿no?, de cada uno, ¿no? Pero es algo que ya es inminente, ya está ocurriendo en algunos países, no en muchísimos países, pero ya hay algunas Eso te naciones quería preguntar efectivamente justo, ¿hay algún caso de uso que ya esté probado, que esté funcionando bien, para ellos por lo menos, pero que esté funcionando bien de CBDCs en todo el mundo? bueno, funcionando bien, entre comillas, podríamos decir que están de alguna manera funcionando hace muchos años. Los primeros proyectos han sido los de las Bahamas, las islas en el Caribe, algunas de las Antillas también del Caribe, de alguna manera también el caso de Nigeria, que lo vimos Mira. también en la clase, que es un caso bastante polémico, porque se metió una especie de... Sí, se impulsó la CBDC de una manera muy forzosa por parte de la autoridad monetaria del país, que generó muchos problemas, principalmente por el bajo porcentaje de acceso de la gente a la tecnología, Claro. a una cuenta bancaria, al nivel de pobreza bastante grande, tienen una gran población y de alguna manera estos organismos supranacionales también se han aprovechado un poco de Nigeria tratando de impulsar esta CBDC para quedarse con ciertos recursos, Claro. Que se tendrían que repartir a la ciertos gente recursos del protegidos. país, de alguna manera, ¿no? Es un Porque ahí país si muy no tenés rico en celular, recursos. si no tengo celular no puedo cobrar en teoría. Exactamente, bueno, y eso es lo que pasó, hubo mucho disturbio, hubo, sí, aparición o desaparición de Wow. lo que era el dinero en efectivo temporalmente, después se volvió con otro presidente, cuando asumió otro presidente, la verdad que fue un caos bastante grande, murió gente en el medio por los disturbios, la gente básicamente de golpe el dinero en efectivo que utilizaban le dejó de funcionar, es decir, no servía para nada, el dinero que tenían le dejó de funcionar un día para el otro desde que instauraron el sistema de CBDC, el INAIRA. El NAIRA vendría a ser el dinero en efectivo, el que tenían en ese momento, y el INAIRA vendría a ser la CBDC. Ah, claro. Habían querido eliminar por completo el dinero en efectivo y bueno, mucha gente se quedó en banda y se tuvo que generar un mercado paralelo para poder comercializar Claro. esos billetes que ya no valían nada y bueno, después actualmente están conviviendo los dos modelos, pero fue un caso bastante controversial porque no tuvo éxito en ese caso, ¿no? Después tenés el caso de China, que el caso de China está avanzando mucho, aunque no tiene un enorme porcentaje de adopción, pero va creciendo mucho y lo están instaurando de manera piloto en muchas ciudades o provincias. No está Anda a poquito. generalizado totalmente. Más o menos desde 2017 que se aprobó desde lo que es el Banco Popular de China, todo este tipo de medidas para empezar a desarrollar las CBDCs. Y en 2022 fue cuando se empezó a impulsar a más cantidad de territorios con los Juegos Olímpicos y demás. Claro. Aprovecharon ese momento a principios de 2022 y incluyeron un montón de ciudades o territorios como para empezar a distribuir un poco más. Pero todavía algunos, si uno se fija en los mapas de CBDCs, que también los Sí. mostramos en la clase, En la página web estaba buena en la esa. página web, que hay varias páginas web La donde vamos a uno dejar puede, abajo para que la gente pueda ir. uno puede traquear, o sea, básicamente en un planiferio puede traquear el estado actual de proyectos de CBDCs alrededor de todo el mundo, ¿no? El estado de Argentina, que también, bueno, estuvimos hablando del caso de la moneda digital argentina, que fue un proyecto bastante controversial también, que hubo mucho para hablar sobre ese tema. Y de alguna manera, bueno, está bueno ir mirando todas las alternativas Como que hay, avanzando. pero no hay ningún caso de una adopción masiva y 100% buena, para decirlo de alguna manera, en el mundo. Está muy aislado, también países del sudeste asiático hay algunos también, pero no hay una proliferación gigantesca de casos exitosos en este momento de CBDCs. Sí hay muchos en desarrollo. La Unión Perfecto. Europea, por ejemplo, está
avanzando mucho en el desarrollo de los CBDC y demás. Bien. Y ahí te hago una pregunta. Mira, vamos a preguntar la Unión Europea o tenemos Argentina. O sea, porque yo sé que ahí estuviste un poco metido en lo que fue la CBDC, que todavía no salió de Argentina. Y ahí te hago una pregunta, pero ¿hubiera funcionado una CBDC en Argentina? Buena pregunta. La verdad que yo no creo que hubiese funcionado bien si se hubiese instaurado, principalmente por la capacidad del gobierno de instaurar nuevos sistemas, principalmente digitales, ¿no? Creo que la inclusión financiera que querían lograr a través del proyecto de moneda digital argentina, que fue promulgado o promovido principalmente por Sergio Massa, en su momento como ministro de Economía y como candidato a presidente, y junto con Agustín Datelis, el director del Banco Central en aquel momento, yo no creo que hubiesen logrado la inclusión financiera. De hecho, en general, no solo por el caso argentino, yo no creo particularmente que las CBDCs o estas monedas digitales o bancos centrales puedan lograr una verdadera inclusión financiera, porque lo vimos con el caso de Nigeria, lo vimos, si no se resuelven algunas cuestiones de fondo que primero están o deberían ser prioritarias, instaurar una CBDC por instaurarla, cuando tenés otros muchos problemas por resolver, Claro, como en el caso de Argentina, el déficit fiscal. Si vos no resolvés el problema del déficit fiscal y seguís gastando más de lo que te ingresa, por más que instales una CBDC, no solucionás el problema que tiene el país. Capaz que va más para gobiernos que son más como China, que tienen súper tecnología y son más autoritarios. Ahí sí creo que hay una buena combinación como para poder instaurar ese sistema. Bueno, ahí ya terminamos con el tema de CBDC, porque ya la gente ve, vamos a subir la charla también, la primera parte, para que toda la gente tenga acceso, la segunda parte no, para que puedan venir acá a verlo en vivo. Pero bueno, ahora vamos a ir un poquito a lo que son los ETF, con todo lo que pasó, ya sabemos que se aprobaron, acá ya aprendimos lo que son y todas esas cosas, pero bueno, para la gente que no pudo verlo, ¿qué es un ETF y por qué tuvo tanta relevancia en el mundo cripto? Bueno, un ETF es otra sigla también en inglés, así como teníamos los CBDCs, también son siglas en inglés que, bueno, normalmente son todos conceptos que vienen de muy anglosajones. Los ETFs son Exchange Traded Funds, básicamente, que son, traducido al español, vendrían a ser fondos cotizados en bolsa. Bien. De alguna manera son instrumentos financieros que se comercializan de la misma manera que una acción de una empresa. Obviamente son instrumentos distintos. Una acción de una empresa representa como Sí, el decirlo, una valor de la cuota empresa. parte del capital de una empresa, que eso apunta a otra cosa. Pero un ETF o un ETF lo que hace es replicar el funcionamiento de algún otro instrumento financiero, Ah, bien. como puede ser a lo mejor un índice de algún mercado. Por ejemplo, nosotros si queremos comprar el índice, entre comillas, ¿no? Porque no se puede, el S&P 500 de Estados Unidos, que es básicamente el índice que reúne a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, uno no puede comprar el índice propiamente dicho. Uno no va y compra el S&P 500. Lo que uno hace es comprar un ETF, que es un instrumento financiero que replica el funcionamiento de todas esas 500 empresas en este caso, ¿no? Y así pasa con otros productos. También pueden replicar otras cosas, como en este caso con los ETFs spot o al contado de Bitcoin, que se aprobaron recientemente ahora en enero. Estos replican de alguna manera el funcionamiento del mercado de precios de Bitcoin, con un activo subyacente que es Bitcoin en este caso, es decir, quien ofrece este ETF al mercado es una empresa o un fondo, en este caso fondos enormes, que fueron los que se le aprobaron, ofrecen estos ETFs al mercado para que la gente compre, y de alguna manera ellos generan un colateral, un activo subyacente que tiene que estar siempre detrás, que es la compra de Bitcoin, ¿no? La acumulación de Bitcoin. Uno cuando compra, esto es siempre importante, siempre lo dijimos en la clase y lo repetimos siempre, cuando uno compra un ETF al contado o en spot de Bitcoin, que es lo mismo, uno no está comprando Bitcoin. Es decir, eso es importante. Una cosa es comprar un ETF de Bitcoin, que eso es recurrir al mercado tradicional y comprarlo en la bolsa, comprar un instrumento financiero de la bolsa. Claro. Y otra cosa totalmente distinta es ir al mercado cripto, por ejemplo, a un exchange o hacer un comercio P2P o lo que sea, y comprar Bitcoin directamente. Son dos cosas diferentes. Uno es comprar Bitcoin,
y uno es mantener el activo digital verdaderamente, guardarlo en una billetera o en un exchange o donde sea, y el otro es comprar un instrumento del mercado tradicional que replica el funcionamiento o te genera exposición a Bitcoin. ¿Y ahí qué ventaja tiene el usuario de comprarlo de esa manera y no de la tradicional? Mira, para el que verdaderamente le interesa todas las características de Bitcoin, siempre va a elegir a Bitcoin Claro. directamente. Va a elegir el mercado cripto, va a ir al ecosistema cripto y va a comprar efectivamente Bitcoin y lo va a holdear de la manera que siempre lo ha hecho, ¿no? Eh, Principalmente el ETF yo creo que está dado para dos tipos de perfiles. Uno, un perfil institucional grande que no se anima a lo mejor a comprar criptomonedas, pero quiere tener exposición en criptomonedas porque sabe que el mercado cripto ha tenido un auge muy grande. Y otro también para personas individuales, el inversor retail, como se dice, que de alguna manera está empezando y quiere conocer algo y es un primer acercamiento, ¿no? Pero de alguna manera lo que genera más fuerte la adopción en el ecosistema es la compra, la necesidad de compra Claro. de Bitcoin por parte de estas administradoras de fondos que siempre tienen que tener ese activo subyacente que en este caso es BTC, ¿no? Claro, como que están obligados a comprarlo, por lo menos. Por más de que la gente compre o no compre el ETF, de alguna manera, para que esté en funcionamiento o esté circulando en el mercado el ETF, esa administradora de fondos, que es gigantesca como BlackRock, Invesco, ARK Investments de Katie Wood, bueno, de alguna manera todos esos fondos que son muy Sí, los grandes, más grandes Grayscale que hay. también, siempre van a tener que tener colateralizado de alguna manera, para así decirlo, con Bitcoin Claro. para mantenerse activo en el mercado. Vamos a entrar un poquito en polémica, porque ya te estuvieron preguntando en clase, todo, pero ¿vos creés que puede haber una próxima cripto que entre en ETF? Una próxima cripto que puede entrar en el ETF. Bueno, se hablaba de Ethereum, por ejemplo, de Ether, particularmente la criptomoneda, y se hablaba también de la posibilidad de Solana, que es un proyecto que ha crecido muchísimo, no solo de precio, sino también en ecosistema, aunque tiene bueno, alguna serie de polémicas relacionadas con los apagones de red y, bueno, y demás, pero sin duda el precio ha crecido un montón, la capitalización del mercado se disparó enormemente, Solana está si mal no recuerdo, ahora está en el top 5 de proyectos en capitalización de mercado cripto y podrían ser potencialmente los próximos en aprobarse si es que la SEC permite de alguna manera generar algún tipo de presentación Claro. para estos nuevos activos, Pero ¿no? hay otros fondos de inversión también tienen que estar interesados en invertir en eso, porque ellos son los que presentan, ¿no? Tal cual, de alguna manera siempre van a ser, principalmente van a ser las motivadoras de estos proyectos o quienes proponen estos proyectos son en general administradoras de fondos que son muy grandes y que tienen una espalda bastante importante como para poder mantener ese activo en vigencia por mucho tiempo, ¿no? Eh, También, bueno, está la cuestión de la SEC, a ver qué decide, porque una cosa es tratar a Bitcoin y otra cosa es tratar al resto de las criptomonedas, al resto de los proyectos, porque siempre está la disputa entre los securities y non-securities, que bueno, justamente eso es a lo que se dedica supuestamente la SEC y que en mi opinión particularmente, ha tomado decisiones muy tajantes sobre ciertas cosas que quizás podría haber sido un poco más, se podrían haber asesorado un poco mejor y haber evitado muchos escándalos y muchos problemas que tranquilamente los podrían haber solucionado de manera más rápida y más fluida. Fíjense todo lo que todo el lío que se armó a lo largo de muchos años con estos rechazos de proyectos de ETFs allá por Claro, el asociaciones. 2013, los gemelos Winklevoss, que ahora bueno, son los dueños del exchange Gemini, uno de los exchanges más grandes que existen, ellos de alguna manera fueron los primeros en proponer, allá por el 2013, ya hace más de 10 años, un ETF spot de Bitcoin al contado, ¿no? Y recién, creo que si mal no recuerdo, 2017, esa misma solicitud se le rechaza por la SEC, la patearon mucho tiempo y de ahí empezaron a rechazar desde este organismo gubernamental, todas las propuestas que recibieron de ETFs, sistemáticamente las rechazaron hasta que, bueno, llegó la presión de estos fondos tan grandes que de alguna manera literalmente manejan
o administran activos por montos más grandes que los PBIs de ciertos países. Entonces, yo creo que la presión de estos fondos, la adopción en general institucional en el mercado cripto, o particularmente de Bitcoin, y también, de alguna manera, la decisión de, creo que fue un jurado en Columbia, en Estados Unidos, que le pasó la pelota a la SEC de nuevo, diciendo, bueno, rechazaron el proyecto, pero no dijeron el porqué. Explíquenos el porqué. Entonces le volvieron a tirar la pelota a la SEC y bueno, con todos esos factores, de alguna manera se vieron un poco obligados a terminar aprobando este paquete de 11 proyectos que finalmente los terminaron aprobando el 10 de enero, pero con muy reacios, muy reacios. En el mismo comunicado, Gary Gensler, el actual presidente de la SEC, en el comunicado que hace el mismo 10 de enero, que bueno, había sido un fraude lo que había pasado el día anterior, porque le habían hackeado la cuenta a la SEC en Twitter y hicieron Todo muy raro. la verdad que fue un papelón enorme por parte de la SEC. Después, el mismo día 10, que era 10 de enero, que era la fecha límite que tenían para tomar una decisión sobre el caso, subieron el archivo de la aprobación o este comunicado a la página web de la SEC. Se les cayó la página, que actualmente todavía no recuperaron el link, así que la verdad fue un papelón enorme. Y finalmente terminaron publicando ese comunicado y aclarando al final, Gary Gensler particularmente, y diciendo que Bitcoin, a pesar de que hemos aprobado estos ETFs spot de Bitcoin, consideramos a Bitcoin, no recomendamos a Bitcoin. Ah, qué Y loco eso es muy, muy llamativo. No recomendamos a Bitcoin porque Bitcoin es un activo especulativo, se utiliza para el lavado de activos, se utiliza para, de alguna manera, operaciones ilegales, para la financiación del terrorismo. Es decir, no bancamos, en resumen, Sí, sí. no bancamos a Bitcoin, pero aprobamos los ETFs después de Como si Bitcoin. fuera por presión de alguien, ¿no? También Tal un cual. poco. Y eso es lo que parece, porque de alguna manera siguen siendo reacios aún habiendo aprobado los, ¿no? Claro. Bueno, Mauricio, creo que quedó súper claro. Después van a tener la charla también en el workshop para que todos estos temas le queden mucho mejor. Pero también algo súper importante que tenés vos es que trabajás en ONG Bitcoin. Así que me gustaría saber qué haces ahí y a qué se dedican en ONG Bitcoin. Bueno, mira, yo ingresé al ecosistema cripto allá por 2020 y no fue hasta 2021 que me conecté a una charla del ciclo introductorio que siempre tenía la ONG de hace muchos años, los días jueves a las 19 horas, un ciclo virtual Ah, de bien, todos dan los jueves del charlas y año, eso. charlas gratuitas que se puede conectar cualquier persona y muchos voluntarios de la ONG daban las charlas y bueno, todo el año en ese momento eran charlas sobre Bitcoin, introductorias sobre Bitcoin y blockchain. Y me conecté por primera vez, creo que fue agosto o septiembre de 2021. Y ahí mismo me contacté con la ONG porque me gustó mucho el acercamiento o el enfoque que le daban al tema. Previamente yo daba algunas charlas, pero por mi cuenta, de manera muy, muy informal. Y me contacté ese mismo día con la ONG, envié un mail. Uno de los chicos se contactó conmigo, hicimos una videollamada, me introdujeron poquito a poquito dentro del cuerpo ahí de voluntarios de la ONG como soporte de las charlas para escuchar, a ver cómo era la dinámica. Y después me fui incorporando dando charlas y terminé el año pasado coordinando el mismo ciclo, Sí. y generando dándole una vuelta de tuerca al ciclo, agregando más actividades. Bien. Antiguamente durante todo el año se daba la misma actividad todos los jueves y dijimos, che, pero una persona entra una vez Y ya y está. después durante todo el año no viene más. Entonces dijimos, bueno, vamos a proponer una agenda mensual que la vamos a ir publicando, que se repitan algunas charlas introductorias, pero traer Pero vi también invitados y que demás. tienen hasta para hablar en público y eso. Sí, Eso también, está también. bueno también. Sí, 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 sí. Hay muchos eventos. La ONG cada vez se está profesionalizando más, cada vez está armando una estructura más sólida, está definiendo mejor sus áreas. Y bueno, ya la ONG el año pasado en 2023 cumplió 10 años. Wow, es un Es montón, una ¿eh? de las pioneras de acá, no solo en Argentina, sino en la región, en Latinoamérica. Y de alguna manera, bueno, los cofundadores fueron unos visionarios en aquella época y la verdad que muy, sí, con una visión muy, muy fuerte de todo lo que se venía. La vieron venir y bueno,
desde esa época, desde el año 2013, que vienen remándola como para hacer crecer la organización y hoy ya es un número bastante grande. Y actualmente estoy trabajando como responsable de prensa. Ahí haciendo los contactos, Así ahí saliendo en que todos lados. estoy haciendo, empecé también por la parte de redacción de columnas, Bien. tanto de columnas de opinión como de gacetillas de prensa de la ONG, comunicados oficiales y demás, y manteniendo un contacto con periodistas también de algunos medios, así que la verdad que muy contento. Me fui metiendo dentro de la ONG y de hecho la ONG me abrió muchas puertas. Uno de los contactos, este mismo contacto que me hizo ingresar a la ONG, también me hizo ingresar a la BitConf, que bueno, de hecho estuvimos De trabajando voluntario. juntos con C3 los últimos años, las últimas 2 ediciones acá en Buenos Aires, y gracias a la ONG pude ingresar a la BitConf, a la parte de coordinación de speakers, ¿no? Y la verdad que eso fue como el puntapié para empezar a conocer muchas más personas, conocerlos a ustedes de parte de C3 y conocer a muchísimas más personas y empezar a viajar por otros lados, por eventos y demás, ¿no? Así que la verdad que la ONG me ha abierto un espacio bastante grande y estoy, la verdad, que muy agradecido por eso. Bien, y son unos pioneros, así que nosotros también estamos aprendiendo, así que también tenemos que aprender de ellos. Así que buenísimo, Hernán, me encantó la Un charla. gustazo. La gente seguramente se quedó recontenta. Y bueno, algún consejo si querés darle a la gente que está aprendiendo cripto y capaz que le da miedo aprender o dice esto es un montón, no llego. Bueno, un consejo que de alguna manera yo siempre recomiendo es que empiecen educándose. Mucha gente por ahí se tienta queriendo ya empezar a invertir o ven el atractivo principal. Yo lo A digo, todos nos pasó igual. lo digo Sí. por experiencia propia. Pues yo venía del palo de la inversión tradicional y me pasé a cripto también por analizar mercado, ver precios, hacer algún tipo de análisis técnico y demás, pero que no se enfoquen tanto por esa parte, sino más bien por el lado educativo, por el lado de tecnología, qué significa, porque es algo inminente, ya está ocurriendo y cada vez van a tener más adopción, cada vez actualmente, bueno, en la televisión quizás no se ve tanto todavía porque es un medio más conservador o más tradicional, si se quiere. Algunos medios todavía no le dan tanta difusión a este tipo de cosas, pero yo creo que con el tiempo va a terminar copando todas las cosas. Y de alguna manera la mejor forma de arrancar es educándose, no poniendo plata. Porque al principio cuando uno pone plata es muy probable que se pegue la cabeza contra la pared, Sí. que pierda plata, se meta en un Ponzi, en alguna estafa. Y de alguna manera, bueno, educándose uno puede llegar a evitar todo este tipo de cosas y aprender muchísimo más Y le va a y gustar más. Si se poder, educa, le gusta más a la gente. 100%. tal cual, y conocer gente y empezar a viajar o a ir a eventos o participar de eventos y no tocar en absoluto el tema precio. No Claro. digo que esté mal, obviamente, o sea, quien quiera tocar el tema precio está bárbaro, no tiene nada de malo. Al contrario, quien quiere ver a los criptoactivos como de forma especulativa, está perfecto. Lo que digo es, ojo cuando se entra exclusivamente al ecosistema por ese lado, cuando uno no se forma previamente, porque se puede llegar a dar la cabeza contra la pared. Me encanta. Bueno, Así gracias, que bueno, Hernán. gracias por el espacio. Chao, gente.